llegaste a esto, el chamanismo? Ah, tú dices cómo un psiquiatra se transforma en una especie de seguidor de técnicas chamánicas. Claro. Eh, yo creo que la cosa chamánica partió de mucho antes mío, o sea, no sé si chamánica específicamente, pero sí una ansia como de búsqueda de algo que me faltaba, algo que no estaba completo. Posteriormente con mis pacientes, trabajando como psiquiatra, siempre sentía que había algo un fondo al que yo no podía llegar, un lugar, un espacio que sentía que era necesario llegar y no lograba. Lo conversé mucho con mucha gente, esa situación, incluso no solo a través de los pacientes, sino la música. También la música te lleva un poco a indagar en ese espacio. La matemática también está conectada con eso. Bueno, miles de preguntas que yo me hacía en esa época y que después, digamos, quedaron suspendidas, yo creo por la mentalidad que se desarrolla como médico, ¿no? Que son muchos años de estudio científico que te van cuadrando un poco la mirada. Sin embargo, esta ansia seguía. Hasta que muchos años después me encuentro con un libro que escribió Michael Harner, que es un antropólogo y que tiene una fundación para estudios chamánicos en Estados Unidos. Entonces, este libro trae unos ejercicios y yo al hacer los ejercicios me di cuenta que me era muy fácil, que me volaba, que la cosa era pero fantástica. Y la sensación que tuve era como de haber llegado a ese espacio que yo andaba buscando, yo te digo casi de mi infancia, casi desde mi infancia, que era algo como romper un poco con los esquemas tradicionales y buscar ese otro espacio, ¿no? Y entonces decidí empezar a hacer los cursos. Y ya con la práctica, posteriormente con la práctica misma, digamos, lo que se aprende es gigantesco. Y yo creo que fue la práctica con los pacientes lo que me convenció de que aquí sí pasaba algo distinto. Porque teóricamente era todo muy bonito, pero esto de ejercitar la cosa chamánica no es teórico, es vivencial, es experiencial. Y cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene una manera de ir desarrollándolo. De manera de que fue esto lo que me fue enseñando y guiando dentro de y cambiando y transformando. Yo diría que en 20 años yo no soy la misma persona, básicamente sí, por supuesto, pero sí hay cambios fundamentales de cómo yo estoy funcionando en mi vida hoy. Es muy diferente. Y ahí me conecto también con tu pregunta, o sea, como un médico, te fijas, tú estás haciendo esto otro. Yo creo que lo que más me ha entregado el ejercicio de estas técnicas, aparte de un proceso evolutivo interno, es como una suerte de desapego a lo tradicional, a lo convencional, al éxito, al consumismo, al estrés que de alguna manera se genera teniendo una vida que persiga estos fines. Entonces, y que más se va conectando con la calidad de vida en relación a cómo me conecto con mis amigos, con una persona querida, cómo lo que yo puedo entregar y lo grato que es también recibir. Mucho intercambio de afecto, de cariño, de cuidados, de solidaridad. Y yo creo que una base de confianza, que el gran vacío que tenemos hoy día es el fenómeno de la confianza. Entonces cuando se generan grupos de personas en las que tú confías de verdad, sin reserva, en verdad es muy, muy grato. Te cambia totalmente el estar en el mundo. Y eso yo creo que es lo que más me ha dado en lo personal. Ahora, sí, diría. ¿Y qué es el chamanismo para alguien que nunca ha escuchado de esto? ¿De qué trata? Al igual que muchas otras maneras no es solamente la cosa chamánica, paralelamente hay, qué sé yo, la meditación, danza,
cantos, miles de sistemas, digamos, están ahí a la mano, a través de los cuales tú puedes llegar a una ampliación de conciencia. Entonces el chamán, ¿qué es lo que le ocurre al chamán? Es un hombre que viaja en tres mundos, ¿no? El mundo de arriba, que sería todo el universo, el mundo del medio, que sería el planeta, y el mundo de abajo, que sería como el interior de nuestro planeta. Y en estos tres mundos él recoge información, aprende y sabe, con un carácter de certeza, no de información, no de causa-efecto, no de racionalización, no de análisis. Eso es de la conciencia que nosotros normalmente usamos, que es más focalizada y que correspondería a ese tipo de manera de funcionar. Esta otra es ampliar en el sentido que hacemos. Claro, el chamán, después de recorrer estos tres mundos, ¿no es cierto?, y va aprendiendo no solo de lo que está afuera, del otro, y de la naturaleza, de todo, de cómo funciona todo, sino también del sí mismo, que es fundamental. Tener un buen manejo del sí mismo en términos de saberse los propios prejuicios, los propios hábitos, cómo funciona mi ego, ¿no es cierto? Es fundamental tener, ahí se conecta mucho con la psiquiatría, tener ese conocimiento de sí mismo para no entrar a proyectar, o sea, colocar en el otro lo que es mío en realidad. Es un proceso arduo, no es simple, y yo diría que entrega finalmente esta sabiduría profunda que está instalada en todos nosotros, no es una sabiduría producto de aprendizaje, sino es algo que yo creo que es como ancestral, ¿no es cierto?, que la está incorporada dentro y a la cual podemos recurrir. El problema es que nuestra cabeza está estructurada de tal manera que nos impide llegar a esta sabiduría profunda que es como cuando uno decía, pues yo lo sabía y lo hice igual y me equivoqué, y si yo sabía que estaba equivocado, ¿no es cierto? O sea, ese yo sabía está de alguna manera indicando que hay algo interno que está hablando de qué es lo correcto, cómo debo seguir mi camino, qué es lo que me va a llevar a estar bien, a estar contenta, a estar conectado bien con los demás. Y sin embargo no lo ocupamos, nos hacemos muchas veces los lesos de eso. Y eso es como una de las grandes riquezas que da este trabajo, en la medida que se va accediendo a esta conciencia ampliada, en el que se mejoran notablemente la capacidad perceptiva, y en la que tenemos elementos también no solo perceptivos, sino también físicos. O sea, nuestro cuerpo también es una gran antena a través del cual percibimos mucho, y hay que aprender a desentrañar su mensaje. Y por otro lado también el fenómeno telepático, que también influye bastante, actúa muy poderosamente cuando estamos en conciencia ampliada. O sea, para darte una idea más o menos de la diferencia entre lo que es una conciencia ampliada de la que nosotros usamos normalmente, es como tener, no sé, pues, ahora los jóvenes ni los conocen, pero había una radio a pila cuando yo era joven, chiquitita, con una antenita, ¿no es cierto?, y que yo estaba feliz porque uno podía caminar con la música al lado, ¿no es cierto?, independientemente del enchufe. Esa antena de esa radio a pila correspondería a nuestra conciencia de todos los días, la conciencia que es más focalizada. La conciencia ampliada correspondería a una antena capaz de captar movimiento intergaláctico. Es decir, es enorme la diferencia. En lo sutil, porque a veces se manifiesta en forma muy increíble, pero hay miles de elementos que son sutiles y que están inscribiendo, están mostrando esta cualidad diferente de la conciencia ampliada, en el que esta conciencia ampliada se nutre está muy próxima también como a un estado místico, porque se nutre mucho del amor, se nutre mucho de los afectos y también del saber como certeza. Es la sensación de la certeza. Y si uno
se guía por esa certeza, no por lo que debe ser, sino por la certeza, te das cuenta que todo empieza a fluir de una manera casi mágica. Las personas acuden a ti mágicamente, se empiezan a desarrollar las opciones que tú querías, los planes, los programas, los objetivos. Hay un cambio, es como una transversalidad, una interconexión transversal con el mundo, con las personas especialmente. Pero no solamente con las personas, yo noto también que hay una manera casi de que se adivina lo que necesita una planta. El amor de la necesidad del contacto con las plantas, con los animales, la alegría, esa fascinación de cuando descubre que estás conectado con un animal, que el animal está respondiendo, está entregando una respuesta a lo que tú estás queriendo de ese animal. Y te lo entrega y tú dices, ¿cómo me conecté? Me comuniqué, se produjo. Y está la felicidad que genera eso, que no es comparable más que con la felicidad de una relación con un hijo o con una linda relación de pareja, así, pero profunda, ¿no? Algo muy, muy, muy íntimo. Por lo tanto hay mucho espacio a la intimidad, ¿no es cierto? A la intimidad me refiero a esa relación sutil con las cosas, impregnada de amor, de afecto, de cuidado. Y Sole, y para la gente también que se quisiera interesar en todo esto, ¿qué tiene de diferente las técnicas chamánicas a otras técnicas como tú nombraste, como la meditación, que te ayudan a ampliar la conciencia? O sea, ¿cuál es lo distintivo, la diferencia o el aporte que tendría una persona que quisiera desarrollar este tipo de técnicas? Mira, básicamente son técnicas que aparentemente son como para niños chicos, ¿eh? Son como sistemas como de cuento de hada un poco, ¿no? Piensa tú que estamos hablando de animales de poder, de maestros, de lugares sagrados o lugares de poder también, ¿no? O sea, de canciones de poder. Entonces son todas cosas que pueden estar como muy bien colocadas dentro de un cuento de niños. Y sin embargo, en el ejercicio de estas herramientas, tú te empiezas a dar cuenta de la enorme sabiduría con la que están construidas. Y cómo en el uso simple de ellas, tú vas abriendo este mundo gigantesco. Y eso es básicamente porque te saltas la estructura de la cabeza, ¿no? Esta estructura que tenemos armadita, y vas a este otro terreno en el cual te conectas con esta sabiduría profunda a través de estos elementos que nombré, y te dan esa opción. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que el camino se parece, en definitiva, con todas las otras opciones, no es tan distinto. Yo creo que es como yo me siento mejor, con qué me identifico más, ¿no es cierto? A mí me gustó esto de la cosa chamánica, pero yo tengo amigos que les gusta mucho la parte budista, por ejemplo, y que ahí hay y la meditación budista, por ejemplo, la Zen, en la cual se desarrollan maravillosamente. El camino es similar, es muy parecido. Son los recursos que uno tiene internamente que te tocan más una opción o la otra. Lo rápido también me gustó del trabajo chamánico, cómo tan rápidamente puede provocar cambios tan profundos, saltos evolutivos gigantescos se pueden producir en minutos, en que realmente te cambia totalmente el encuadre de la realidad, de la vida. Y eso me gustó a mí. A otras personas a lo mejor no les satisface, ¿no? O sea, la rapidez con la que actúan. Así que es todo muy dependiendo de cada individuo. Pero básicamente yo diría que es eso lo que más y sobre todo esto de que te va entregando esta satisfacción que ya ese vacío, digamos, con el cual entramos en esta sociedad que no logra la sociedad llenarlo. Entonces el ansia del consumismo, el andar corriendo para todos lados, el conseguir el éxito a todo lo que da, o el poder o el dominio de las cosas, el control de las cosas, que no se me vaya a escapar nada. Es como parte de nuestra cotidianidad.
Y eso no produce esa satisfacción íntima profunda. En el estado de conciencia ampliada sí es entrar en la satisfacción, en la completud, en la integración y el contacto con todo lo que te rodea. Y se siente llenito, ¿no? Como muy grato, no necesitas mucho bajo esas condiciones. Esa es otra cosa que me gustó y que me ha permitido, digamos, abandonar la parte más como de necesidad de plata, ¿no es cierto?, y de éxito en términos de plata, digo yo, estoy hablando de eso. ¿Estas técnicas las pueden aprender niños, adultos, hombres, mujeres? ¿No hay ninguna restricción? No hay restricción. La única restricción es si hay una psicosis. O sea, en las personas psicóticas no es conveniente. No digo que no sea posible que pueda funcionar, pero no va a tener el rendimiento de una persona que no es psicótica, o sea, va a rendir de otra manera. En algunas ocasiones se puede descompensar también una persona, entonces yo no lo sugiero. ¿Y los niños desde qué edad pueden tomar tus cursos? Yo creo que ya sabiendo hablar, no, yo creo que alrededor de los 5 años, para el niño es muy fácil, el niño está con la conciencia ampliada, desde chiquitito juegan en conciencia ampliada, y entonces es muy fácil, solo que tiene que reducirse la cantidad de tiempo, porque el niño tiene menor capacidad de atención y concentración, pero del resto es lo mismo. No para los cursos, pero sí para trabajo, para adaptaciones para el niño. Sí, sí. Y para terminar, cuéntame qué talleres das, en qué consisten tus talleres y tus cursos, módulos y seminarios. Nosotros tenemos unos módulos que constituyen nuestros talleres y son destinados y orientados a preparar a las personas para hacer posteriormente los cursos chamánicos. Sin embargo, cada módulo en sí mismo, estos 3 módulos, son independientes y la persona puede quedarse contenta con solo hacer eso también. No entrega herramientas chamánicas estos módulos, pero sí están orientados específicamente al trabajo corporal. Mucho trabajo corporal, algunos elementos gestálticos para trabajar egos, prejuicios y algunos recursos también como danza, terapia, etc. Es como polifacético para conseguir una mayor abrir la percepción corporal especialmente, puesto que el cuerpo es un activo participante de lo que es el viaje chamánico, llamémoslo así, y del que entrega muchísima información. Entonces esto es como preparatorio para eso. Después tenemos los cursos propiamente tal, que empieza con el básico, que es un curso que sirve para trabajar consigo mismo. Y posteriormente otros 2 cursos que dan la posibilidad de empezar a trabajar no solo con uno mismo, sino también con el otro, para finalmente terminar con un curso avanzado que dura 3 años, con 2 sesiones anuales, y que permite tener la información suficiente para poder enseñar. Aparte de esto tenemos los círculos de tambor, que son actividades que se realizan una vez al mes más o menos, en que la gente que ha hecho cursos, y también invitar gente que no ha tenido idea de nada también, ¿no es cierto?, pero que pueden incorporarse, es abierto, es un sistema abierto, para tener experiencias y vivencias con el tambor. Y tenemos también charlas. Estas charlas son gratuitas y están orientadas a dar la información básica para cada uno de los cursos y de lo que estamos hablando, pero más en profundidad. Y lo que la gente se preguntará, ¿y en tus cursos incluyes estas plantas poderosas, alucinógenos como el San Pedro, que la gente asocia con las técnicas chamánicas? Sí, hay muchos chamanes que las utilizan, pero específicamente yo no las uso. No las uso. Basta el tambor. El tambor es muy poderoso. Es el ritmo, la frecuencia, el que produce la conexión muy rápidamente, en segundos, con la conciencia ampliada. De manera que
creo que nosotros tenemos en forma endógena, introducimos muchos de los elementos de las plantas de poder, ¿no? Y no requerimos realmente de ellas. Podemos desarrollar nuestro propio potencial, y tiene la ventaja de que ese potencial nos acoge en nuestra posibilidad individual. Cada uno tiene un camino, un paso que dar que es personal, individual. La planta te coloca en una situación que es como más probablemente más exagerada, y muchas veces la persona no tiene la capacidad de acoplarse al ritmo de la planta. En cambio, con el tambor respeta tu propia condición interna y la vas desarrollando de una manera adecuada a lo que tú tienes como capacidad. Muy respetuoso en ese sentido, y por eso me basta el tambor. Qué bueno. ¿Y tienes alguna página web donde la gente pueda dirigirse para Sí, encontrar tenemos página web. Danos, por Nos favor. hemos actualizado. Es www.ciudadanocósmico.com. Muchas gracias, Sole. ¿De nada?